Bien, vamos a ver la parte de los saludos que estuvimos viendo desde la primera clase. Va a ser nada más un pequeño repaso. Y estuvimos viendo la parte de los saludos, que sería el tlapaloli. Tlapaloli, como tal, es saludo en náhuatl. Y estuvimos viendo para saludar en las diferentes horas del día. Tenemos tres opciones. La primera es el de buenos días. Queda como tonalti. Tonalti para decir buenos días. Teotlaquilti para decir buenas tardes. Y Tlapoyowalti para decir buenas noches. Estos son los tres saludos que se usan en la Huasteca, en mi región, para referirnos a buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Sí se acuerdan? Tlapoyowalti, sí. Tlapoyowalti. Ahorita sería Tlapoyowalti, ya por la hora. Tlapoyowalti. 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 Por las tardes, ¿cuál sería el saludo? Teotlaquilti. Teotlaquilti. Vale. Teotlaquilti sería el saludo para la tarde. Teotlaquilti. Y para la mañana, ¿cuál sería? Tonalti. Tonalti. ¿Cuál? Y teníamos un saludo general que es para todo el día, para las 24 horas del día, no importa si es mañana, tarde o noche. Tenemos el pillali, noche tonal, todo el día, que vendría siendo lo equivalente como a hola en español, de pillali. ¿Cuál? Que es el como que para evitar que si es mañana, tarde o noche, pues usamos pillali. Y de ahí nos podemos referir al parentesco que tenemos con esa persona o en este caso si es niño, joven, adulto o abuelito. Y aquí tenemos los ejemplos para decir conetza, siguapil, telpocatl, ixpocatl. Y totlayi, toawi, hueytata, hueynana. Y aquí hay un ejemplo de cómo se puede saludar utilizando el pillali y refiriéndonos al joven. La señorita saluda al joven, pillali telpocat, y queda como pillali ixpocat la respuesta del joven. Esto como quedaría un saludo. También aquí para comentarles, aquí se ve un apretón de manos como tal, pero en la Huasteca este apretón de manos se omite, no se saluda, incluso nada más es como tocar esta parte, así pareciera que no se quieren saludar en lugar del apretón, nada más es como tocarla un poco a la palma de las manos y ya, eso es todo el saludo, es un saludo muy, muy breve sobre todo lo que se da. Eso lo hace la mayoría de las personas adultas, a partir ya cuando son señores, señoras, abuelos, abuelas, utilizan esa manera de saludarse de como nada más tocar la palma de la mano, nada más de esta manera, sin el apretón, es nada más como esta parte, no sé si de esta manera y ya, es muy, muy breve el pillali, sobre todo la parte de utilizando el tonalti, o el teotlaquilti o el tapoyowalti, nada más separa tonalti, tati, tonalti, nani, tonalti, ichpocatl, tonalti, telpocatl, y ya de esa manera. ¿Vale? Eso es como se saluda en la parte de la Huasteca. Y de ahí tengo otros ejemplos, por ejemplo, pillali totlayi, de la niña al señor, y del señor a la niña, pillali siguapi. Y posteriormente aquí ya tengo el desglosado cómo quedaría tonalti conetza, tonalti siguapil, tonalti telpocat, tonalti ichpocat, tonalti totlayi, tonalti toawi, tonalti hueyitata y tonalti hueyinana, que sería de aquí niño y niña, joven señorita, señor señora y abuelo abuela. Así quedarían los saludos. De igual manera, para decir buenas tardes, teotlaquilti conetza, teotlaquilti siguapil, teotlaquilti telpocat, teotlaquilti ichpocat, teotlaquilti totlayi, teotlaquilti toawi, teotlaquilti hueytata, teotlaquilti hueynana. Y por último, la parte de la noche, tlapoyowalti conetza, tlapoyowalti siguapil, tlapoyowalti telpocatl, tlapoyowalti ichpocatl, tlapoyowalti totlayi, tlapoyowalti toawi, tlapoyowalti hueytata, tlapoyowalti hueynana. Y por último, con el ejemplo del pillali. Pillali conetza, pillali siguapil,
pillali telpocatl, pillali ichpocatl, pillali totlaye, pillali toawi, pillali hueytata y pillali hueynana. Así quedarían los saludos. Y lo que estábamos viendo, esto, bueno, esto lo vamos a ver más adelante otra vez la parte de las grafías. Eso sería como, bueno, referente a los saludos que estuvimos viendo la primera clase, la manera de saludar. Y también vamos a ver ahí. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo sé que ahorita lo estamos viendo de manera rápida, pero ya lo hemos tratado de explicar un poquito mejor y tratar de practicarlo al ingresar a la clase. Igual entre saludar las veces que lo hicimos saludando un compañero a otro, para que se fueran como que viendo la manera de cómo se saluda. Y lo otro que vimos fueron, a ver, un segundito, vimos la parte de la presentación, de cómo nos podemos presentar. Que es esto lo que estuvimos viendo. Guantá, tlen motoca. ¿Y tú cómo te llamas? Y la respuesta que dábamos, na no toca, mezcli. Se damos cuenta que estamos usando un pronombre del na y un prefijo de posesivo. De na, no, de como yo, no toca, metzli. Guantá, tlen motoca. Y las otras preguntas que vimos, guantá, tlen motzonquisca. ¿Y tú cuál es tu apellido? Es como tal, y de igual manera se responde, Nanotzonquisca Pérez Gómez. Esta es la pregunta, guantá, tlen motzonquisca. También estuvimos viendo guantá, ¿qué es que xihuiltipía? Y en base a esto estuvimos viendo guantá, ¿qué es que xihuiltipía? Y respondemos, na, nipía, sempoali, guamacuili, xihuitl. Los años, bueno, aquí decía 25, y ya cada quien, dependiendo de su edad, también contestaba de esa manera. Si todavía siguen con duda de su edad, pueden ver en la información que les envié de la numeración, para que de ahí saquen su edad. Ya si tienen dudas en pronunciación, todo eso, pues ya lo estaremos repasando. Guantá, Cantitlacatqui, ¿y tú dónde naciste? Y respondíamos, Nanitlacatqui, Hidalgo. Y así quedaba en esta parte de la presentación. Aquí tenemos que ya el ejemplo completo. Tlen Motoca, ¿cómo te llamas? Tlen Motzonquisca, ¿cuál es tu apellido? ¿Qué es que Xihuiltipía? ¿Cuántos años tienes? Cantitlacatqui, ¿a dónde naciste? Y ya quedaba de esa manera, y esta es la respuesta como tal. Nano toca Ignacio, Nano Tzonquisca Martínez Hernández, Nani Pía Sempuali, Juan Matlactli, Juan Eyi Xihuitl, Nani Tlacatqui Hidalgo, y así de esa manera. Ahorita, bueno, la última clase que tuvimos, la clase pasada, fue acerca de los pronombres. Para no regresar ahorita a todo, nada más eso, porque como les había comentado, se va a hacer una breve presentación de ustedes utilizando la parte de los números, utilizando los pronombres, contestando las preguntas, y le vamos a agregar otro tipo de presentación que ustedes manejan. Creo que ya casi son todos. Pero todavía siguen ingresando. Bien, vamos a ver el repaso de los pronombres, nada más también de manera rápida. Veíamos los pronombres personales en náhuatl, que teníamos los relativos, los indefinidos, los demostrativos, estos tres tipos de pronombres, y varios prefijos como el prefijo nominal del sujeto, que es lo que vamos a ver hoy, el pronominal de objeto de reflexivo, el pronominal posesivo y los pronombres indefinidos. ¿Alguien se acuerda algún pronombre de los relativos? ¿Puede dar la descripción del pronombre relativo? Y sí me acuerdo. De los simples, de los que sustituyen al nombre, como Yo, de... pero sería nata, ya, esos. Ajá.
Ah, pues ya ¿Cuál? los puse. Nata, Sí, ya Yay, los Juanti, Mojuanti y Tojuanti. Tojuanti, ¿cuál? Y Tlaxcamate, Francisco, ¿verdad? Ajá, en el libro de... Bueno, no, eso después, ya habíamos hablado sobre eso. Siga con su clase, Sí, siga con su clase. sí, de hecho sí, ya habíamos hecho ese comentario acerca de las variantes, pero Mm. bueno, ahorita son los que estamos viendo son estos, que es el na, ta, ya, ininjuanti, inmojuanti y tojuanti. Son los pronombres personales, los que son los simples, como tal cual, los que sustituyen el nombre de la persona. Y teníamos los ejemplos como Nani, Tlacua, Tashikamati, Yamutlaloa, Tojuante, Timomachtia, Inmojuante, Intequitice, Ininjuante, Amoyase. Y aquí tenemos la traducción de cada uno. Posteriormente, bueno, estuvimos viendo también los demostrativos, que son los de ni, nopa y el ne, que equivaldría a esto, igual. Y aquí tenemos un ejemplo utilizando el pronombre el ni, misi, nopa, serrucho, ne, mitotía. Y ya lo tenemos aquí de esta manera. Es nada más como un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Y posteriormente tenemos los pronombres indefinidos, que es akaya, que es alguien, seki o sekinok, alguien o alguno, seyok, otro, sanakianweli, puede ser cualquiera, ashaka, que es nadie, o yonse, ninguno, que esos son los pronombres indefinidos. Ahora vamos a ver la parte bueno, estos son los últimos, los relativos, los pronombres relativos, y tenemos que son tres: tlen, catli y azcaya. Tlen, refiriéndome como a qué, el cuál, como para pregunta, y catli, cuál, y azquia, quién. Y esos serían los pronombres relativos que estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver los prefijos. Los prefijos, estos son partículas que le dan propiedad, en este caso, al sujeto, dependiendo del tipo de prefijo que sea. Aquí en esta sesión vamos a ver los prefijos y tenemos que los prefijos de los pronombres anteriores, o sea, de los anteriores, que es muy probable que en algún vocabulario no se puedan encontrar como tal. Algunas palabras las vamos a encontrar con el prefijo y por eso es importante que se reconozcan los prefijos, porque algunas palabras sin el prefijo no tienen un significado real. Es decir, no tienen uso para los hablantes. Algunos prefijos, si lo encuentran solito, va a ser simplemente como si fuera una sílaba que no tiene un significado, pero si ya va acompañado con el verbo o con el sujeto, ya va a dar otro tipo de significado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros usamos la palabra ashka, nada más así, ashka, pareciera que significa mío, pero realmente no da ese significado porque no tiene el prefijo pronominal posesivo, que es no. Y tenemos que poner junto ashka y no para que diga no ashka. Y entonces ya lo hace uno como mío, uno suyo. No ashka es como mío, tal cual. Esto ahorita lo vamos a ver. Esto nada más es un ejemplo de que si encontramos ashka, como que no tiene un significado tal cual. Forzosamente tiene que llevar el no. Y de ahí tenemos los prefijos pronominales del sujeto, que son tres, que es ni, ti y in. Este ni, si se dan cuenta, ya lo utilizamos bastante al momento de pues decir algo como de yo, de ni maltía, ni tlacua, ni mahuiltía. Todos esos tipos de verbos tienen que llevar ni para saber quién está haciendo la acción. Y tenemos estos tres. El primero, como les decía, es ni, ti y in. El ti es para nosotros y el in es para ustedes. Y únicamente tenemos estos tres prefijos pronominales que van acompañados del sujeto. Y aquí tenemos unos ejemplos. Ni tsikwini, que significa yo brinco. Ti tsatsi, tú gritas. Ti mayana, nosotros tenemos hambre. O sea, tenemos hambre refiriéndose a nosotros. In kineki, y significa nada más quieren. ¿Quiénes quieren? Pues ustedes, inkineki, es lo que da a entender la partícula in como prefijo. Otra consideración a tomar en cuenta: todos los prefijos van del lado izquierdo de la palabra, de la raíz como tal, en este caso de la raíz verbal de estos verbos, pues va del lado izquierdo. Vamos a encontrar otros que son los sufijos y esos van del lado derecho, al lado derecho de la palabra. Pues ahorita lo vemos únicamente como para que identifiquen un prefijo,
va del lado izquierdo de la palabra. Y también tenemos otros prefijos. Bueno, en este caso, los dos primeros prefijos únicamente aplica para las dos primeras personas del singular y las dos primeras personas del plural, que sería en este caso de nosotros y ustedes. Aquí de él no aplica y tampoco aplica para ellos o ellas como tal, porque no sabemos a quién se está refiriendo. Entonces viene implícito la parte del prefijo en tercera persona. Y aquí les tengo un pequeño listado de los verbos en tercera persona de manera implícita, como kineki, ¿quién kineki? Pues no sabemos quién realmente lo quiere, ¿no? ¿Quién quiere, no? Como tal, por eso es implícito, no se está refiriendo, sino sería nisneki, y ya sería pues, yo quiero, ¿no? O nikisa, ya yo salgo, ¿no? Aquí quizá, ¿quién sale? Pues no sabemos quién sale, por eso queda como implícito en tercera persona en singular y también en plural. Y les puse el mismo ejemplo para que se vea la diferencia entre el singular de tercera persona y el plural en tercera persona. Si se dan cuenta, la mayoría de las palabras únicamente se les va a agregar una J para pluralizar y en algunos casos sí se cambia, por ejemplo aquí mawilti para decir mawiltía, sí se le quita la I, bueno, más bien se le agrega una A y la J y ya queda mawiltía. Pero esto pues lo van a ir viendo ustedes nada más, no es como que haya como tal una manera de que cuando se cambia o cuando no, y eso ya se va a ir viendo más adelante de cómo se van formando los verbos. Ahorita nada más es ver que en tercera persona en singular pues queda de esta manera, no lleva el prefijo ni in, y el otro, el ti, perdón, el ti, no lo trae tampoco. Entonces, para que vean esta lista de palabras nada más, y se las voy a pronunciar para que ustedes igual vean cómo se pronuncia, es kineki, kisa, wika, mawilti, mosewi, motlalo, tequite, tlacua, iguala. Y tenemos Kineki, Kisa, Wika, Mawiltía, Mosewia, Motlaloa, Tequiti, Tlacua y Gualowi. Y así quedaría de esta manera. Es el ejemplo de los verbos en tercera persona, tanto en singular y plural. ¿Sí, Francisco? Eh, eh, tercera persona al final, pero eso no sucede con las personas del plural de la primera y la segunda, ¿verdad? No se agrega Ajá. J al final. No se les agrega. Tal cual se usa el prefijo in o el prefijo ti. Así ya estamos hablando de varias personas, como en plural, como Timayana. ¿Quiénes tienen hambre? Pues ya somos nosotros, o sea, ya estamos hablando en Ah, plural. Ajá. sí. Y ustedes, igual, Inkineki, y de igual manera ya estamos hablando que son varias personas, en plural como tal. Por eso no se tiene, bueno, aquí se puede utilizar estos prefijos y en estos no se utiliza ningún prefijo. Bueno, sí se utiliza otro tipo de prefijo, por ejemplo el motlalo, pero ya es un prefijo, ya es reflexivo, ya no es como tal de este prefijo que es el de pronominal del sujeto, que estos van siempre para decir como propiedad de ni, de ti, de in. Para segunda persona del singular y primera persona del plural, es el primer prefijo, ti. A ver, el ti, sí, sí, porque se refiere Ti, nada más a la otra persona, a tú. pero también es el mismo prefijo en primera persona del plural, nosotros, ti también. Ti, si tú gritas. Timayana, si te das cuenta, aquí tiene una J, por eso está hablando ahí como en Ah, plural. sí. Ajá. Pero el inicio sí, o sea, tiene un prefijo y después un sufijo, ¿no? Pero el inicio es el mismo, ¿no? Ti, Ujú, ti, ujú, ti. Ah, ok. sí, Y en primera persona del singular y primera del plural sí cambia, es ni e in, ¿verdad? Ni ujú. e in. Y una J al final, pues, en primera Ajá, una persona. J para pluralizar lo que es el verbo. Ok, de Ujú, acuerdo, gracias. sí, a ti, Francisco. Ok, tenemos también
que va a ser complicado, bueno, o sea que casi no hay palabras, va a ser difícil encontrar en los discursos del náhuatl sin la referencia a la tercera persona del singular y del plural, principalmente en los verbos en el tiempo presente. No puede decirse neki, sa, ka, wilti, tlalo, etcétera. Por tal razón, se usa siempre con el prefijo implícito, que es lo que teníamos acá, wilti, tlalo, que vendría siendo como que las partículas, ejemplo de aquí de tlalo, no podemos decir tlalo, porque como que no se tiene, entonces implícitamente queda como motlalo, como en tiempo presente, corre, motlalo, de que está corriendo en ese momento haciendo la acción. Y por eso se usa siempre con el prefijo implícito. Ahorita vamos a ver los demás prefijos, entonces ahí van a ir viendo cómo se van componiendo a partir del prefijo de cada uno. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice, ¿cómo podemos hacer que estos verbos en tercera persona del singular y del plural se conviertan en primera y segunda persona del singular y plural? Y vamos a observar los siguientes ejemplos. Tenemos aquí en tercera persona, tlacua, que es el ejemplo anterior que estábamos viendo. Tlacua. ¿Cómo lo vamos a convertir a primera o a segunda persona del singular y del plural? Aquí tenemos el ejemplo. Tlacua, para eso le vamos a agregar el prefijo ni y ya va a quedar ni tlacua. Yo como. Aquí nada más estamos hablando come. ¿Quién come? Pues no sabemos quién come, o sea, quién está comiendo en ese momento, ¿no? Y aquí ya estamos refiriéndonos a ni como yo como, ni tlacua. Tenemos esto otra vez en tercera persona. Te quite, ¿quién trabaja? Pues no sabemos quién está trabajando, está hablando de una tercera persona. Ti te quite, tú trabajas. O sea, aquí ya estamos poniendo el prefijo ti te quite, tú trabajas. Y si, por ejemplo, te quite lo queremos convertir a primera persona, pues le ponemos ni te quite y ya queda como yo trabajo. Ya no hablamos de tu trabajo. Igual le podemos poner el in te quite y ya sería ustedes trabajan y ya lo podemos convertir a primera o a segunda persona del singular o del plural, perdón. Ya si aquí lo queremos convertir en plural, le agregamos una J, titequiti, y ya se queda como en plural, agregándole lo que es una J. Y así con los demás verbos. Estos verbos en tercera persona son los que tenemos en la lista anterior, bueno, algunos, y así como es que se puedan convertir a primera y segunda persona. En los demás, lo mismo. Kineki, quiere. Tifneki, nosotros queremos. Wala, ¿quién viene? Pues no sabemos quién viene, nada más dice Wala. Si nosotros ya le ponemos ni Wala, yo voy, o sea, yo vengo, ¿no? Yo voy. Si le ponemos el ti, Tiguala, tú vienes, ya queda en primera y segunda persona. Si le ponemos Ingualúa, entonces ya va a decir ustedes vienen, y ya así vamos convirtiendo. ¿Sí, Francisco? No te escucho, tienes desactivado el micrófono. Ay, sí, perdón. Sí, Entonces, adelante. en el ejemplo de una oración, por ejemplo, si quiero decir José come tortilla, no se pondría ningún prefijo a tlacua, solo sería José tlacua tlaxcali, por ejemplo. José, Tlacua, Tlaxcali. Eso se- Sí, pero ya se tendría que poner Kikua, Tlaxcali, ya se tendría que poner de esa manera. ¿Cómo? José, Kikua, Tlaxcali. Ah, ok. Ajá, ya cambiaría. No se pondría este prefijo, se pondría otro. Ya se Ah, pondría ok. el ki, que ahorita vamos a ver, digo, los demás prefijos. Ahorita nada más Sí, serían de chévere. esos ejemplos, de los tres, Gracias. del ni, del ti y del in, Ah, como ok. tal, estos prefijos. Ujú. Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda de cómo convertir un verbo ya sea en primera o en segunda persona, en singular o en plural en esta parte. Siguiendo de ejemplo esto, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos tal cual el verbo, tlacuatequiti, quinequi, guala, gualui, quitequi, y para convertirlo, como les comentaba, nada más es ponerle cualquiera de estos tres prefijos y ya se pasa a primera y segunda persona y dependiendo de que le pongamos, de que el prefijo que se le ponga va a significar. Les vuelvo a reiterar, aquí por ejemplo, Kiteki se refiere a lo corta, o sea, qué está cortando o quién está cortando, pues no sabemos, ¿no? Ya si le ponemos Nisteki, entonces ya va a decir yo corto, yo estoy cortando, ¿no? Si le ponemos Titeki, ya va a decir tú lo estás cortando. Y así sucesivamente, si le ponemos el Inkiteki, ya ustedes lo cortan. Ya nos estamos refiriendo quién está haciendo esa acción.
Bien, ahora, aquí como dice una aclaración, muchas palabras no tienen significado sin el prefijo. Es importante distinguir cuál es el verbo y cuál es el prefijo por si llegas a encontrar alguna palabra sin el prefijo. Por ejemplo, la palabra mama. Mama significa como cargar algo. ¿Qué carga o quién carga? Pues no sabemos, tendremos que poner el prefijo. Ya poniéndole prefijo, pues ya tenemos el significado. Por ejemplo, dice, no se usa sin el prefijo pronominal, por lo tanto, siempre estará acompañado de un prefijo. Ejemplo, kimama, lo carga. Ki representa la tercera persona y puede ser plural o singular. Entonces, es únicamente una aclaración de distinguir cuando el verbo está solo y no tiene ningún prefijo para que se pueda entender. Ahora, tenemos otros prefijos que son los pronominales del objeto. Serían 6, es nech, mitz, ki, tech, inmech y kin. Tenemos estos prefijos también que son pronominales del objeto como tal. Y aquí les tengo unos ejemplos. Aquí el verbo sería maca, tlamaca, hualica, hualiquili, tlamaca, huica, maca, totoca. Estos son los verbos. Para ponerle el prefijo del objeto, de la marca del objeto, nechmaca. A mí me da, es como queda en español, a mí me da. Nech viene siendo de que me está dando a mí, nechmaca, o sea, que me está dando a mí. Mitztlamaca, a ti te da de comer. Kihualica, lo trae, él lo trae. Kihualica, kihualiquili, a él le trae. Techtlamaca, nos da de comer. Inmechuica, los lleva. Inmechmaca, a ustedes les da. Quinto toca, y ya tenemos a él los corretea o los corretea a ellos. Cualquiera de estas opciones puede significar quinto toca, que los está corriendo. Y aquí estamos utilizando los ejemplos de estos prefijos de objeto, que es como para decir a quién le está dando en ese momento qué es lo que está haciendo. Segundito. Ok, esos serían los ejemplos utilizando esos prefijos del objeto. Y después tenemos los prefijos pronominales reflexivos. Estos, cuando más que nada se refieren hacia uno mismo y vienen siendo como nimo, timo o mo. Tenemos estos tres. Estos prefijos se pueden utilizar de esta manera. Nimotlamaca, me estoy dando de comer, me doy de comer. Timotlachpani, te haces el aseo, o sea, a ti mismo hiciste el aseo. Timotlachpani, o sea, barriste prácticamente. Motlamaca, se da de comer. Timuhuica, nos llevamos, vamos a cierto lado. Inmotlamaca, ustedes se dan de comer, ustedes mismos se dan de comer, como dice ahí. Motlachpanía, se hace el aseo, o sea, ellos mismos. Y de esta manera, se dan cuenta, se refiere como que a uno mismo. Por eso dice como reflexivos, que van para la persona, o en este caso para las personas, pero para ellos mismos, todo como para ellos, no para alguien más. Si aquí le quitamos el mo, ni motlamaca, va a decir ni tlamaca, yo estoy dando de comer a alguien más. Ni mo. Y por eso decimos nimotlamaca, el nimo ya está diciendo que es a mí mismo. Y estos son los los prefijos reflexivos. Después tenemos, ¿sí, Francisco? ¿Tlamaca es un verbo diferente a tlacua o es el mismo? O sea, porque comer. Tlamaca ya se refiere como a dar de comer, tlamaca. Es Nada más a dar de diferente. comer. Ajá, a dar de comer, tlamaca, dar de comer. Y tlacua está como comiendo, o sea, como que estás comiendo en ese momento, como en tiempo presente. Y ¿Es un tlamaca está verbo, dando de comer a alguien más. es un verbo intransitivo? No, ¿verdad? El comer. No, porque como tal, el tlacua no significa comer, significa tlacua que está comiendo en ese momento. Ya. Ajá, es que en náhuatl no tenemos los verbos, siempre van acompañados de un prefijo.
es complicado tener un verbo que tal cual sea literalmente al decir comer, brincar, jugar, como que no podemos, bueno, no se puede traducir literalmente. En este caso, por ejemplo, jugar, no podemos decir mawilti. Si decimos mawilti, estamos diciendo que jugó, o sea, como en tiempo pasado, mawilti. O mawiltilla está jugando en este momento, sino que ya al traducirlos en náhuatl, siempre tiene que haber un prefijo en el cual va a indicar quién o quiénes están haciendo ya la acción como tal. No, no vamos a tener un verbo como en español que terminan en ar, y decir, no, esto es como tal, este verbo es como tal la traducción, no. Entonces, sí, siempre van a encontrarlo con algún prefijo. Pero entonces ya siendo como la interpretación, tlamaca y tlaca, pues sería diferente. Uno es dar de comer y el otro es comer, así a Comer, secas. sí, Ok, gracias. comer que está comiendo, ajá. ¿Cuál? Escámate, Francisco. Después tenemos los prefijos pronominal posesivo, que es el no, el mo, el i, el to, inmo y el in. No sé si se acuerdan, ahorita estábamos viendo el de Ashka, que les comentaba, Ashka al principio. Ashka pudiera darse a entender de que es mío, pero tiene que especificar de quién es. O sea, si nosotros le ponemos el mo Ashka, va a ser es como que es tuyo. Si le ponemos el no, no ashka, o sea, es algo, es mío. Entonces aquí es donde estamos poseyendo la parte de la acción. Y aquí les tengo unos ejemplos. No ama mi hoja, se refiriendo a mi hoja, no ama. No ashka mi o mía. Motlacayo, tu cuerpo. Motlashkal, tu tortilla. Ichichi, su perro. Y Misto, su gato. Tuamochle o Tuamoch, nuestro libro. Toshochi, nuestra flor. Y Motlashkal, su de ustedes, y sería como su tortilla. Incuicatl, su canto, o sea, como de ellos. Entonces aquí estos son los que igual van a encontrar bastante, estos prefijos, porque son de posesión. Casi siempre la parte de un verbo es como que se posee, y los van a encontrar de esta manera. Por ejemplo, estamos viendo lo que es la presentación. No toca, estamos poseyendo el prefijo no, significa que es mi nombre, o sea, mi no toca, no tzonquisca. Y de igual manera, cuando nos referimos como al tú, tenemos el mo, motlacayo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, en la parte de presentación, si presento a alguien más, motoca, o también podemos utilizar un pronombre que es como el de él, el ya y toca, ya, o bien un prefijo de posesivo, motoca, cualquiera de los dos. Y el i, más que nada, está enfocado a la parte de ser dueño de algo. Por ejemplo, en este caso, Ichiche, su perro, y Misto, su gato. Por ejemplo, podemos decir Itlashkal también, su tortilla, Itlashkal, como de un objeto también. Entonces, así los podemos ir encontrando. Entonces, nada más como que identificando que los prefijos indican ya sea posesión, ya indican, en este caso, de quién es, o si viene siendo también si es nuestro, o de ellos, o de su, o de tú, todo eso. ¿Sí, Francisco? Entonces, cuando en español queremos decir, cuando queremos pasar de español a náhuatl, yo me, tú te, él se, nosotros nos, ellos se y ustedes se utilizarían estos prefijos. A ver, Por sería, me decías ejemplo, ajá. él, su nombre o él se llama José, se diría, ¿cómo se diría en náhuatl? Por ejemplo, si él se llama José, él te refieres a así como tal, él se llama José. Sí, sí, sí. Podrías utilizar, más que nada ahí en lugar de decir él, pues prácticamente como estás hablando como de él, utilizas el pronombre de ya y toca José, y ya la Ah, estás poniendo como un prefijo, como y, ya y toca José. sí, sí, Ajá, de esa manera. de acuerdo. Ujú, Muy sí. bien, Sí, gracias. ahí la mayoría de las veces puedes ver si usas un pronombre de los simples, un pronombre personal, o un prefijo. Pero la mayoría de las veces siempre van a ir ambos, ya sea que vaya un pronombre y después un prefijo. Ok.
Tlaxcamati. Cuali, Tlaxcamati. Y después también tenemos prefijos pronominales indefinidos, que aquí tenemos tres, que el te es como doble E, te para las personas, se utiliza para las personas, el tla para las cosas y el ne para cuestiones abstractas. Y tenemos una aclaración que el tla es la partícula más abundante que vamos a encontrar en lengua náhuatl, el tla. Y aquí les tengo unos ejemplos, por ejemplo, tepitzotl, aquí tenemos lo que es un sustantivo, que es pitzotl, misto, que es gato, kaki, como que oír, namaca, vender, o que vende más bien, tzaka, que está acarreando, o sea, que está acarreando algo, tehuili, que es como pelea o guerra, tehuili. Y ya utilizando el prefijo tepitzotl, si le ponemos tepitzotl, significa que es el puerco de alguien, tal cual, o sea, que tiene dueño, pero no sabemos de quién es el puerco de alguien. Temisto, el gato de alguien. ¿Por qué? Porque no sabemos igual manera de quién es. Tlacaqui está huyendo. Tlanamaca vende. Tlazaca está acarreando. Netehuili, pelea o guerra. Y aquí tenemos estos ejemplos. Como les decía, el más abundante aquí es el tla. Tlacaqui, tlamaca, tlazaca y otros verbos que podemos ir viendo ahorita más adelante. Y aquí tenemos estos ejemplos que vendrían siendo esos tres. Posteriormente tenemos, Francisco. Profe, entonces ya cuando bueno, los verbos así los presenta como, por ejemplo, puede regresar a la anterior, por ejemplo, vende, tlanamaca, pero ya cuando hacemos la oración se quita el prefijo, ¿no? Como el ejemplo que habíamos visto al inicio de que le dije de tlacua, que ya no dijo, ya no dijimos nada, no Nada, ni dijimos tlacua. tlacua, decíamos quicua, entonces, Quicua. o con otro prefijo, ¿no? Si quiero decir, él o yo vendo, o no recuerdo con qué pronombre era aquí, quiera con cuál pronombre se utiliza aquí. Como no te entendí muy Bueno, bien la más pregunta. bien no la supe formular bien la pregunta. Cuando ya hagamos una oración, el prefijo tla se va a quitar, ¿verdad? Y se va a sustituir por el prefijo correspondiente al pronombre que queramos utilizar, ¿no? Depende es que depende mucho también del tiempo, en este caso si es tiempo presente, pasado, futuro, y también depende de la acción, de si sabemos quién lo está haciendo o no sabemos quién es. Por ejemplo, aquí ponemos tlanamaca, significa, pues, vende, ¿no? Está vendiendo. Tlanamaca, vende, tal cual es tlanamaca, vende. Namaca significa como que se dedica a vender, como namaca, nada más así como tal. Como mencionaba anteriormente, que no se puede traducir literalmente el verbo tal cual del español al náhuatl. Ahorita le sigo lo que me preguntaste, Francisco. ¿Luigi? Ok, sí, gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, es interesante ese caso. No sé, yo lo puedo interpretar como, si es así como Tepitzol, el puerco de alguien, Temizo, el gato de alguien, y el Tlanemaca es como la venta, puede ser como la Tlanamaca. venta, ¿no? No puede quedar Eh, así, no, para tener un ejemplo. no. Bueno, Ok, es que se podría entender que sí, o sea, Tlanamaca, pues está vendiendo, o sea, vende algo, Tlanamaca, así tal cual, vende. Y nada más ok. Namaca igual se refiere como a vender, pero en un sentido como que no se sabe quién lo está haciendo. Y Tlanamaca, es que ahí ya sería como que construir una oración más completa. Por Ajá, ejemplo, el caso que ok, decía Francisco, vamos a poner, Francisco vende en el tianguis, por ejemplo. Y ya podríamos poner ahí Francisco Tlanamaca Netianguis. Quedaría como de esa manera. Francisco Tlanamaca Netianguis. No se quita el Tlanamaca Netianguis. Y si ponemos nada más Francisco Namaca Netianguis, o sea, Namaca sí da a entender que está vendiendo, pero lo correcto es poner el prefijo Tlanamaca. Quizá es el caso de que, bueno, aquí en Tlaxcala, por ejemplo, una característica es la redundancia. Se puede ser, porque aquí en San Pablo del Monte, donde hablan, por ejemplo, dicen, y es un ejemplo que yo lo tengo muy arraigado, dicen, cómelo tu tortilla. Ah,
Sí, ¿no? Así, sí, y sí. la gente lo dice, lo traduce al español literalmente. Cómelo tu tortilla. En náhuatl sería titlacua motlaxca. Ajá, Cómelo, Xicuamotlashca. cómelo. Ujú. Ajá. No, ese tla es como la terminación lo, Ajá. ¿no? Bueno, perdón, tlacua. Se podría dar a entender así. Lo que pasa es que al momento de... es que a veces es complicado como que querer traducir, o lo estamos haciendo a veces muy Así es. literal, o a veces le cambiamos, y como somos nahuablantes en ese momento, pues le entendemos, ¿no? Pero cuando no, entonces cuando viene como el detalle ahí de que viene siendo la traducción de tómalo tu café, cómelo tu tortilla, como que se le da esa traducción de lo, ¿no? Como tal. Pero pues es que ahí sí ya sería más la manera en cómo lo están hablando, no es tanto de como que si le quito o le pongo, porque al final de cuentas como que se va Es que, volviendo como una variante incluso al hablar al así es. español. Ajá, ya no es Es que tanto yo como... ese es un problema que tengo para intentar comprender la forma. Claro, es una mera interpretación Ujú, que me sirve, ¿no? Que me hace sí. funcional en la traducción. Sin embargo, el contexto náhuatl sí tiene que ver, y más en esta parte porque a mí se me complica. Para mí es un tema de los más complejos, pero nada más es el comentario. Muchas gracias por la aclaración. Ok, ¿cuál es? Tlaxcamatiluye. Sí, sí, le digo ahorita, nada más es como que vayan identificando los prefijos que van antes y en qué momento o algunos ejemplos en los que estamos utilizando. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de sufijos y de igual manera nos vamos a dar cuenta cuándo nos van a servir y todo eso. Pero ahorita lo vamos a ir viendo ahorita un poquito más adelante, aquí mismo en la presentación. Por ejemplo, aquí les tenía, ¿no? Los principales prefijos y sufijos porque hay bastantes. Y aparte que en la lengua náhuatl, todos sabemos que es una lengua aglutinante, que le gusta agarrar 2 o 3 palabras de acá. Tenemos una oración de 10 palabras, en náhuatl se convierte en 3 o en una sola. Entonces, eso es lo que se refiere la parte de los usos de los prefijos y sufijos, porque nos indican modo, nos indican cantidad, nos indican tiempo, y ya al poner esos sufijos o prefijos, pues ya tiene otra terminación, y ya no necesariamente tenemos que hacer palabra por palabra la traducción, ¿no? Entonces quedan de esa manera. Y les voy a mencionar algunos que tenemos aquí. Estos son prefijos, les comentaba hace un momento, son los que van en la parte izquierda del texto, bueno, del verbo o de la raíz, ya sea verbo, adjetivo, sustantivo, siempre va a ir la parte izquierda. Y los sufijos normalmente van la parte final o la parte derecha de la raíz. Como lo reitero, si puede ser una raíz verbal, una raíz de sustantivo, de sujeto, de adjetivo, cualquiera de esos, y va a ir en la parte derecha. Aquí les tengo 2 ejemplos. Ya tenemos, por ejemplo, el prefijo pan o pani, y significa sobre, en o encima. Se puede entender cualquiera de estos tres, pues está sobre, encima, y es pan o pani. Tenemos ishko, sobre el rostro. Nepantla, entre o en el límite, es lo que significa. Tzintla, al pie, abajo o en el fondo. Se puede interpretar cualquiera de estas 3 maneras, o sea, pueden ser al pie del cerro, abajo de la casa, en el fondo del monte, por ejemplo. Todo eso va a ser el prefijo tzintla. Y co, este es el que van a ver mucho también, la parte del co es en, dentro de. Eso es lo que significa. Y el titla, lugar, o, bueno, en este caso, donde abunda algo. Este también lo van a encontrar bastante. Y después tenemos el sufijo ash, que es el no, negar algo. Y por último tenemos el chi, que indica mandato o ordenar. Que este chi también, bueno, este es un prefijo, este chi, y aquí era del otro color, de rojo, pero el chi es el que estamos viendo, bueno, les puse al inicio en la parte de las indicaciones de shikamate, shikitaka, chi, que son como más como de orden para dar indicaciones como tal. Y tenemos aquí unos ejemplos. No, aquí fue una confusión. Los prefijos son estos dos y los sufijos son estos 5, para que se entienda, reiterando. Los sufijos serían el de pani, ishko, nepantla, tzintla, co y titla.
y el, ¿cómo se llama? El prefijo sería el ashi. Aquí por el guión, por eso me confundí. Pero aquí antes del pani va a ir la raíz, igual el ash va a tener la raíz después del guión. Entonces estos son los de la parte derecha, los sufijos, los que están en color rojo, aclarando, y el ash y el shi de color amarillo en la parte izquierda, que venía siendo el prefijo, nada más para aclarar, ahí tuve una confusión. Y aquí en los ejemplos ya los podemos ver de manera clara. Tepani, sobre la piedra. Tenemos al final el pani, es el sufijo. Shalishko, sobre la arena, que está encima, se podría decir, sobre la arena. Calnepantla, en el límite de la casa. Tepetzintla, al pie del cerro. Chachapalco, en la olla, o sea, dentro de la olla. Cuatitla, monte, con hierbas. Estamos refiriéndonos a Cuatitla, o sea, en el monte. Ashnisneki, no quiero. Aquí lo tenemos al inicio, el prefijo. Ashnisneki, no quiero. Shimaka, dale, que es como una indicación o orden en este caso. Dale, shimaka. Y tenemos los dos prefijos, ash y shi. Y tenemos también otras clases de prefijos. Tenemos el te, que ya vimos hace un momento, y el tla. Estos son clasificadores indefinidos. El primero nos indica que se trata de personas y el segundo de cosas. Y el primero, como veíamos, el de tepizzo. Aquí tenemos otro ejemplo que es techichi. El otro veíamos temisi. Aquí llevamos tehuica, lleva a alguien. Y con el prefijo tla tenemos tlamachtiquetl, que es maestro. Tlacualoyan, que es una fonda o lugar donde se come, ¿no? Tlacualoyan como lugar de restaurante, comedor o cocina, puede ser cualquiera de estas traducciones. Y el prefijo ash es de negación, es lo que vendría siendo la contracción de como de ashtle. Ashtle viene siendo nada más ash como prefijo. Ajá. Y tenemos ashkwali no sirve, ashwalas no vendrá. Aquí les reitero, por ejemplo, ashkwali podríamos decir amokwali, pero ya lo estamos aglutinando y ponemos únicamente ashkwali. Ponemos ashwalas, aquí podemos usar amowalas y contrayéndolo, aglutinándolo, ashwalas. Ashkema, nunca, también de igual manera. Ashpitzot no es puerco, ashpitzot. Y estamos diciendo que pues no, como tal no es puerco. Y de esta manera se utiliza el prefijo ash, sustituyéndolo con la parte de amo o ashle. Aquí podríamos decir amo pizzo, pero usamos ash pizzo y ya queda una palabra más pequeña y ya queda aglutinada. Y tenemos el prefijo a. Este prefijo se utiliza más para la parte de agua, o sea, para referirnos a cosas que tengan que ver con el agua, no como tal palabras que ya se dicen en náhuatl y que empiezan con A. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos que dice acatl, amatl, awi, aláhuac. Estos, por ejemplo, son palabras en náhuatl, pero no se está refiriendo que esta A sea un prefijo. No, se refiere cuando tiene alguna relación con el agua. Por ejemplo, aquí dice ejemplos que sí funcionan como prefijos de agua. Y aquí tenemos a Cali, refiriéndonos que es casa de agua. Si nada más decimos Cali, pues está bien y queda como casa. Pero si le ponemos el a, se está refiriendo a relacionado con el agua y queda como a Cali. Y que en este caso, como Acali, casa de agua, se refiere como una interpretación como de barco. Y puede ser aquí lancha, barco o cualquier, en este caso hasta crucero se podría decir. Bueno, ya se le puede dar otra terminación, pero ya da de esa manera. Y tenemos aquí la palabra apano, que es cruza en el agua o cruza en el agua. Y si nosotros le quitamos el a y nada más ponemos pano, nada más estamos diciendo qué pasa, pero no en el agua, puede ser en cualquier lado. Por eso este a sí se está refiriendo a un prefijo como de agua, relacionado al agua. Apano, cruza el agua. Tenemos otro ejemplo. Atliguani, que es un pocillo que se usa para beber. Y si nosotros nada más le ponemos tliguani, pues no nos estamos refiriendo a ese pocillo. Y por eso forzosamente tenemos que ponerle atliguani. Y por último tenemos a nali. Si le ponemos nali, nada más significa como que del otro lado. Y si le ponemos a,
Anali se está refiriendo al otro lado del agua, que en este caso sería del otro lado del río, del arroyo, o en incluso del océano, ¿no? Anali como del otro lado del agua. O sea, no se está especificando en algo pequeño, puede ser en algo grande, Anali, y ya se entiende de esa manera. Y aquí ya sí es como tal la función del a como un prefijo, y no en estos ejemplos, como acatl, que es carrizo, y así amatl, para que no se confunda. Y reitero, el a se utiliza más como prefijo de agua, Y de igual manera tenemos otro, vamos a ver ahorita aquí, bueno, les voy a pasar aquí el otro, tenemos un prefijo de e, que ese se refiere como de frijol, como de ek, como un prefijo de frijol. Por ejemplo, etishli. Si ponemos aquí tishli, es masa. Y si le ponemos etishli, es como frijol, masa de frijol, como para referirnos a una empanada que está relleno con frijol, todo eso, ya decimos etishli. Ehuiteki, tenemos otro ejemplo. Se refiere a que se está variando el frijol, que es cuando como se cosecha y se salen de las vainas de frijol. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que también la E está relacionado con el frijol, el etl, E de frijol, para no también confundirlo. Y tenemos aquí otro ejemplo, ecoawitl. Ecoawitl, que es el palo del frijol, nada más es como una palabra. Si nosotros no decimos coawitl, pues va a ser cualquier palo. Y ya le ponemos el ecoawitl, el prefijo E, pues ya nos estamos refiriendo a frijol, bueno, a palo de frijol. Pero bueno, esos serían como que los dos ejemplos que son un poquito, digamos, especiales, porque nada más tienen la terminación de A para agua y E de frijol, de et, de at, el A, para que no se confundan bueno, que vean que una palabra que empieza con A, no significa, por ejemplo, ashnisneki no significa que el A sea un prefijo, tendría que estar relacionado con agua para que se dé a entender. Entonces aquí nos faltó uno, que es el chi. Dice, este prefijo es el que ya estábamos viendo también como una orden de ejecución o mandato de manera imperativa. Por ejemplo, shiwala, que es vente, shitlacuaca, come, shia, vete, shinesnemi, camina. Y estos serían los ejemplos utilizando el prefijo shi como tal. Después tenemos el sin, que es un prefijo que se utiliza como adjetivo o adverbio e indica la parte trasera o posterior. Por ejemplo, tzinquiza sale de reversa, o sea, sale como de espalda, de atrás. Tzinlolopoctoc, que está desfondado. Tenemos también el prefijo ma, que es como un prefijo imperativo para mandato, ruego, exhortación. Ma wala, que venga. Ma tlacuaqui, que venga a comer. Pero también tiene la función de y. Ejemplos, ma namak, y ahora, makinik, y a dónde, nos da a entender como también uno de decir y que como si fuera un conector como y, pero no está dando como un mandato o una indicación como tal, y ahí se utiliza lo que es el ma. Después tenemos la partícula tel, que este prefijo sirve para exhortar, rogar, también puede usarse como una partícula que denota duda. Por ejemplo, telchihualas, y de veras vendrá como que cierta duda, telchihualas, telnamacacanictías, y ahora ¿dónde irás? Telnamacacanictías, y ya tenemos aquí la partícula tel, y el le que les mencionaba hace un momento, que es para relacionado a cosas con el frijol, con e de et. Bien, ahora sé que van a tener dudas, eso me queda claro, pero es únicamente para que vayan identificando qué prefijos tenemos en la lengua náhuatl y ya nos vamos a dando cuenta también cómo irlos armando desde una raíz, como les mencionaba, y ya a ver si le pones el sin, ahora qué va a significar, si le pones el ma, qué va a significar, si le pones el ni, qué va a significar, y así sucesivamente. Entonces, ahorita ya les iba a mandar una pequeña hoja, pero ya no se los alcancé a enviar, entonces lo vamos a ver aquí. Y tenemos una pequeña actividad que dice, completa las palabras siguientes usando el prefijo o sufijo según corresponda. Y tengo la traducción en español, como come, de mandato. ¿Alguien se acuerda qué prefijo o sufijo utilizamos para dar una orden? En este caso de... Ma. ¿Mande? Sí. Shi.
utilizamos el chi. Ahorita les voy a compartir ese archivo igual para que ustedes lo tengan. Y también en el libro les mandé un manual en el grupo que se llama Manual para Aprender Náhuatl. En ese libro, de aquí es donde saqué esta información para que fuera más, más práctico. Saraí, ¿me ibas a comentar algo? ¿No, Saraí? Ok, ¿cuál? Entonces, tenemos estos ejemplos. Tenemos tlacua, estos serían como los verbos tlacua, tlacaqui, cal, ashcanel y acati. Y aquí tenemos la traducción, acati, que es el lugar donde abunda el carrizo, en el hormiguero, en un rincón de la casa, no oye, tlacaqui, no oye, come, tlacua. Entonces, para utilizar el prefijo, ¿qué prefijo iría aquí? Para decir come como mandato, tlacua. Luigi. Xitlagua. 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 Xitlacua. Xitlacua. Tlacua. Xitlacua. Ajá. Tlacua. Quedaría con la xitlacua. Así de esa manera. Xitlacua. Para decir xitlacua, come. O sea, come de que comas en ese momento. Come. Y aquí, tlacaqui, refiriéndose a no oye, ¿cómo quedaría? Ashtlacaqui. Ashtlacaqui. ¿Cuál, Lázaro? Ascamati. Sí, porque aquí tenemos el no como de negación, de que no escucha, no oye. Ash, tlacaqui. Utilizamos el prefijo ash. Y aquí, si se dan cuenta, lo que les decía de la parte izquierda de la palabra son los prefijos y utilizamos ahorita dos, el chi, xitlacua y ash, tlacaqui, de no oye. Ahora aquí, que están en la parte derecha, van a ser los sufijos. ¿Qué sufijos serían de los que vimos? De cal, que se refiere en un rincón de la casa. ¿No? Recuerden que tenemos estos sufijos, los primeros que vimos. Sería calpani, calixco, calnepantla, caltzintla, calco, Calnepantla. calnepantla. Calnepantla, refiriéndose en un rincón de la casa. También incluso podemos usar calcintla, pero aquí sería en lugar de rincón, sería más como al fondo de la casa o en un hasta como tal, pero ya no sería en un rincón, sería al fondo de la casa, calcintla, pero calnepantla, quedaría como calnepantla. Y tenemos por último este otro ejemplo donde abunda el carrizo. Acati, Acatitla. ¿cuál creen que sería? Sería que se refiere como a monte. Acatitla. Sí. Acatitla, que es donde abunda el carrizo, que es el lugar en el monte donde se refiere a Acatitla. Y quedarían de esta manera. Les voy a mandar esta hojita ahorita. Y si tienen la oportunidad de imprimirlo, subrayarlo y mandar una foto para que hagan esta otra actividad. Dice, del siguiente texto subraya las palabras que contienen los principales prefijos y sufijos. La intención no es de que lo traduzcan o de que sepan qué significa. Simplemente es que ustedes identifiquen los prefijos y sufijos y se van a basar con el material, se lo voy a enviar también, para que de ahí ustedes puedan subrayar cuáles son los prefijos. Por ejemplo, aquí ya tenemos uno. Dice notata. El no se está refiriendo a la parte de que es mi papá. Notata, no chipanesh machti, que ni katza, cuali, ni miltequitl, ni elis, pampaya nechtelhui, amuxicualanis, que mashelis tlantitocas. Ni tlali guantoteco, kimati quema, cuali titlaeltis, yeca moneki, no chipa xiquineli, ni tlali guanachquema, timumayawis, que mansi titequitis tonalixco, guan más que achtitlacuas, taxquema ximacaua tequitl,
Quemati, así es mucha, Chachapalco, Oncas, Ayot, Huantlaxcali, Tlenticuastli. Así es como sale este pequeño texto. Entonces se los voy a mandar para que ustedes puedan subrayar los prefijos y sufijos. Entonces, en caso de que no puedan imprimirlo, les voy a mandar nada más esta hojita y pues creo que todos pueden editar en el celular. Antes, por ejemplo, antes de mandarlo por WhatsApp, pueden ponerle una pequeña línea, una marquita o encerrarlo, los que ustedes consideren prefijos y sufijos. Les voy a pedir ahí dos cosas. Identifiquen los dos, pero si pudieran marcar con un color diferente cada uno. Un color para los prefijos y otro color para los sufijos. Fijos. Sí, prefijos y sufijos. Y acuérdense, prefijos son la parte izquierda, para no confundirnos, parte izquierda de la raíz, y el sufijo va a ser de la parte derecha. Entonces se los voy a mandar ahorita en un momento más. Y bueno, esta sería como que tal la actividad. La referencia, les comentaba hace un momento, es del manual. Ya les puse ahí las respuestas. Hernández Beatriz Marcelino, 2004, Manual para aprender náhuatl, de Cruzica, edición Macuilpachochitl, 122 páginas. El maestro Marcelino, él es de Xochipan, Hidalgo. Es un municipio que está como a una hora, a lo mucho, no menos, yo creo como 40 minutos de mi municipio de Huautla. Entonces, la variante que él maneja junto con la variante que yo tengo es prácticamente un 90-95% similar a como lo hablamos o a como lo hablo yo. Entonces, este libro nos va a servir bastante pues para que ustedes puedan ahí aprender. Y por el momento, bueno, que los quito, no era. ¿Algún comentario acerca de los prefijos y los sufijos? Una pregunta, profesor Ignacio. Sí, adelante. Ese libro del profesor Marcelino, ya no lo compartió en el chat. Sí, se los mandé en el chat, sí, en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo, mándenme el mensaje directo y ya yo les mando igual por WhatsApp el manual. Es un manual que se llama Manual para aprender náhuatl. Y les voy a mandar otro vocabulario que es del mismo autor, que es como tal un vocabulario de náhuatl español, para que de igual manera ahí puedan apoyarse. Y otra pregunta. Sí. ¿Cuándo se termina el curso? ¿Cómo, perdón, del curso? ¿Y cuándo se termina? El curso va a terminar el día 5 de enero, que es viernes 5 de enero de la próxima semana. Esta semana vamos a estar hoy, que es 26, 27, 28, y me parece que el 29 también, el 29. Terminamos el 29, de ahí nuevamente retomamos hasta el 2, me parece 2, 3, 4 y 5, otras 4 sesiones. Esta semana me parece que van a ser 5 y posteriormente van a ser 4. Y con eso vamos a finalizar este curso, que es más de la parte del tiempo de vacaciones. ¿Y va a haber otro curso? Sí, más adelante, pero probablemente ya solo sea en sábado o en domingo. Los que están en este curso, probablemente, si ustedes gustan, pues pueden seguir para continuar con hasta lo que hayamos visto y podamos darle continuidad. Y en dado caso de que no, pues vamos a iniciar otro, pero ya estaríamos viendo la manera de hacerlo un poquito más, ya sea bien para principiantes o los que ya tengan conocimiento de la lengua, ya sean hablantes o que ya, pues ya conozcan, para que no tengamos esos detalles de variantes como tal. Y por lo mientras, Sí, que del día de hoy, sería todo la parte de los prefijos, y con esto estaríamos como finalizando la clase del día de hoy. Lo planeé un poquito antes, porque ahorita he estado un poquito ocupado, entonces pues lo voy haciendo al día también. Y como les comentaba, esto es parte de mi formación como tal. Entonces, de aquí lo estaremos viendo. Pero ahorita les mando la información como tal. Y les quedaré de tarea la parte de identificar los prefijos y sufijos. Entonces, ¿algún comentario, alguna duda? sí, Adelante, ahorita tenemos el tiempo ahorita.
Lo que pasa que el curso como que se me hace como muy express. Entonces ojalá pudiera organizar un curso para principiantes, pero a lo mejor con 2, 3 meses o 3 meses de curso, o sea, un curso Ujú. más ampliado. El curso me parece bien, pero como que sí es muy express. Ujú. Entonces los que no tenemos la lengua, pues sí se nos dificulta más que alguien que Ok, ya tiene, que ya tiene las nociones de la lengua. Entonces, yo sugiero que a lo mejor prepare un curso más largo, para que así esté mejor y si tiene un costo, pues también poder aportarlo. ujú. Ese es Ok, mi comentario, muchas gracias. no, de qué al contrario, Tlaxcamati. Jaime, ¿verdad? Jaime. Sí, Jaime, sí. ¿Cuál es Tlaxcamati, Jaime? Sí, claro que sí, vamos a tomar en cuenta todos sus comentarios. Sí, vamos a ver la manera de cómo vamos a organizarnos, porque ahorita por la temporada vacacional, pues igual yo tengo un poco del tiempo, pero ya terminando las vacaciones, pues sí, ya va a estar un poquito complicado por la cuestión entre la escuela, trabajo y todo, ahora sí que familia. Entonces estaré viendo cómo lo organizamos. Como les mencionaba, probablemente lo podamos hacer en sábado y domingo, o únicamente un sábado, un domingo, o uno sí, uno no, e ir dándole continuidad. Y también voy a ver la manera de darles algún otro tipo de material, de ejercicios, de audios, incluso de videos, para que puedan ir repasando también y vayan viendo no solo la parte como escrita, ¿no? Porque yo les puedo mandar manuales o más libros tal cual, pero muchas veces la parte de la pronunciación es lo que se pierde. Entonces, o simplemente tienen la duda de si lo pronuncié bien o no. Entonces, para que también ahí puedan practicar. Sí, ojalá sí se pueda y ya que sea más largo el curso y si son sábados sábados o fines de semana, pero que sí sea más largo, como un diplomadito, vamos. Y aunque Ujú. tenga un costo, pues ya lo pagaríamos. Ok, sí, claro, sí, Sí, gracias. Sí, ¿cuál es Tlaxcamati, Jaime? Sí, sí, ahorita la intención pues es darles de manera gratuita los cursos como tal. Pero pues sí, lo iré viendo igual con la parte de la escuela, porque la escuela también está dando cursos, entonces probablemente puedan tomar un curso también directamente con el INPI, o bueno, en este caso con la ULIM, de parte del INPI, y les da lo que es un valor curricular, y también son gratuitas, entonces no habría mucho problema con eso. Entonces, pero igual yo les hago llegar la invitación ahí al grupo, me parece que en enero se iba a retomar precisamente iba a salir una convocatoria, no les aseguro bien, pero me parece que se iba a abrir un curso, porque se abrió uno en noviembre, me parece, en noviembre, que ahorita todavía sigue. De hecho, está dentro de ese curso, me parece todavía. Creo que ahorita lo suspendieron un poco, pero en cuanto lo tenga, yo les hago llegar la convocatoria y ahí sí tendrían que inscribirse. Es gratuito, pero sí se requiere de enviar, me parece que creo que la CURP nada más, y se les hace llegar una constancia como de inscripción de que están en ese curso, y también se les da al final una constancia de acreditación del curso, siempre y cuando la parte de la asistencia, y creo que también se les hace una evaluación, porque ese ya es algo más formal. Ahorita el curso que estoy dando es un poquito más informal, y de acuerdo, como le reitero, de parte de mi información, pero les haré llegar la invitación en cuanto salga la convocatoria. Y los que también son de aquí de la Ciudad de México, también hay curso presencial, me parece. El curso presencial me parece que es de la variante creo que de Milpa Alta, pero es dentro de las instalaciones del ULIM, que es por periférico, entre Altavista y periférico. Los que tal vez conozcan la ciudad, pues lo ubiquen, pero por ahí están las instalaciones. ¿Algún otro comentario? Disculpen. Amo, profe. Amo, Wally, Tlaxcamati, Aide. Néstor, ¿iba a comentar algo? No, profesor, todo bien, nada más llegué un poco tarde, llegué del trabajo y el sábado no pude asistir, no le mandé mensaje, una disculpa, profesor. Sí, descuide, no, 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 ningún inconveniente. Igual, si ya tienen algún link de las grabaciones bueno, de las clases, igual pueden verlo en YouTube. Ahí estoy subiendo la clase, por si igual no la vieron o no tuvieron acceso ese día, pues pueden verla, y así más o menos como que ver lo que estuvimos viendo en las clases cuando no pueden ingresar, pero no hay ningún problema.
Está perfecto, está muy bien. Tlaxcamati. Cuali, Tlaxcamati. Bien, entonces, les voy a mandar ahorita el material y igual la imagen para que lo puedan imprimir los que puedan y los que no, pues igual pueden editarlo desde su teléfono o en la computadora y ya nada más marcar con un color los sufijos y con un color los prefijos, los que identifiquen. Como les reitero, no es necesario que tengan o que traduzcan el texto y nada de eso, únicamente es identificar los prefijos y sufijos que vimos el día de hoy. ¿Alguna duda acerca de la actividad? Amo, No, ninguna. Ashley, Kuali, Tlaxcamati. Bueno, tomoitase Lázaro Mostlahuac. tiene una duda, profe. ¿Mande? Vi que Lázaro levantó la mano. Kuali, Lázaro. Sí, lo de los prefijos sí me quedó claro, pero en los sufijos me quedé un poco dormido. ¿Me puede refrescar la memoria? Kena, Kuali, se los pongo, miren, de manera un poco rápida. De los sufijos, los que vimos ahorita nada más son 6 sufijos. A ver, les voy a compartir la pantalla. Son estos 6. Tenemos el pani, que es cuando se refiere a algo, por ejemplo, Xalisco, que es sobre. Bueno, que sería el ishko, el sufijo ishko. Nepantla, Tzintla, Co y el Titla. Estos son los 6 sufijos que vimos el día de hoy. El ishko sobre el rostro, Nepantla entre o en el límite, Tzintla al pie de, abajo o en el fondo, Co en, dentro de, Titla, lugar donde abunda, que también lo van a encontrar bastante, Titla. Esos serían los sufijos que vimos el día de hoy. Prácticamente la función es la misma, tanto de los prefijos como los sufijos. Si te das cuenta, los prefijos van al inicio de la palabra y los sufijos van a ir al final de la palabra. Entonces, prefijos al inicio, sufijos al final, y estos van a indicar que está sobre, que está en el rostro, que está en el límite, que está al pie, que está dentro de, que está en el lugar donde abundan. Por ejemplo, los que veíamos aquí, Tepani está sobre la piedra, Xalisco sobre la arena, Calnepantla en el límite de la casa, Tepetzintla al pie del cerro. Si nada más decimos Tepetl o Tepe, nos estamos refiriendo únicamente el cerro. Si nos referimos, si decimos, le agregamos el sufijo tzintla, Tepetzintla, ya nos estamos indicando que estamos al pie del cerro. Si aquí decimos Calcintla, en lugar de aquí de Nepantla decimos Calcintla, también nos estamos refiriendo al fondo de la casa, Calcintla. Y de igual manera, Chachapalco en la olla, que está dentro de la olla, Chachapalco. Cuatitla en el monte, estamos diciendo del monte. De Cua, si nomás decimos Powit o como tal, nos referimos al árbol nada más. Cuatitla, pues que está monte, que hay muchos árboles, que tal, con hierbas aquí como le indica. Entonces, los vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita nada más en la actividad es identificarlos, qué palabras, si tienen esta terminación, pues tienen como tal un sufijo, ya sea el cualquiera de estos 6. Si los tienen al inicio y son, por ejemplo, Ashnisneki, pues es un prefijo y pues ya señala, subrayas la parte del prefijo. Y muchas veces también tienen ambos, tienen prefijos y tienen sufijos, o sea, tienen de los dos. Entonces puedes encontrar en la misma palabra los dos, tanto prefijos como sufijos. Por ejemplo, sobre todo para dar una indicación. Por ejemplo, si yo te digo, aquí tenemos tepani, ¿no? Sobre la piedra. Shitepani, si yo te digo, shitepani, Lázaro, shitepani, me estoy refiriendo a que te subas o te pares arriba de la piedra. Y ya tenemos aquí el prefijo shi como orden, shitepani. Y así podemos encontrar varias palabras que tienen ambos. Entonces, no sé si ya ¿entendiste un poquito mejor? Sí, gracias. ¿Cuál y Tlaxcamati, Lázaro? ¿Alguna otra duda?
Jessica. Hola, buenas noches, profesor. Yo nada más era para decirle si nos podría compartir el enlace de la primer clase cuando fue la clase de la presentación, porque yo no tuve oportunidad de entrar para checarla y hacer mis anotaciones. ¿Cuál? Tlaxcamati, Jessica. Sí, una disculpa, Jessica. Señor Tlapopolco, la primera sesión no se grabó. Tuve un problema con el link, bueno, con permisos aquí de parte de la aplicación de Team y no la pude grabar. Según yo, le di grabar y todo, pero al final no había ninguna grabación ni nada. Entonces cambiamos de link. De hecho, si no se acuerdan, la primera vez era otro link, luego usamos a otro. Y ahorita todos están grabando, pero la primera sesión no la tengo grabada, entonces nada más puedes encontrar de la segunda hasta la de hoy. Ok, Tlaxcamatli. Ashleno. Wally. Bueno, entonces, pues me despido y pues nos vemos el día de mañana. Ahorita les mando el material y la actividad para que la puedan realizar y a mañana la revisamos. Y ya vamos a seguir viendo otro poquito de sufijos ya para entrar un poco con la parte de algunos verbos. Wally. Bueno, ni mezclas malcamatilia, ni cani ni stoque. Chipiyaca, se Wally, tayo Wally. Astleno, temuitase, Wally Sistoca. Temuitase, hasta Mostla. Hasta luego. Tlapoyo Wally. Tlaxcamati, Tlapoyo Wally.